El presidente en la cadena nacional que dio al cerrar la semana pasada, anticipándose a lo que va a pasar de acá a 2, 3, 4 semanas, habló de un desierto global de vacunas. Una metáfora spinettiana prácticamente, pero que da cuenta muy bien de en qué circunstancia negocia la Argentina en este momento, algo que es clave tanto para dar una vuelta de página a esta pesadilla sanitaria que vivimos todos, que deben vivir ustedes también en sus casas, como para tener una recuperación económica vigorosa, que compense el daño hecho por Macri en sus 2 últimos años y también que levante un poco la situación que deja el año de pandemia. El año pasado ya la economía cayó un 9,9%, esto es lo que acaba de oficializar el INDEC, y es cierto que hay algunos países europeos que cayeron más, pero cayeron más desde más arriba. Nosotros veníamos ya en una crisis muy severa de 2 años y no hay registro en las estadísticas nacionales de 4 años seguidos, por ejemplo, de pérdida del poder adquisitivo del salario. Si este año no se da la recuperación del salario que viene prometiendo el equipo económico desde hace muchos meses ya, bueno, vamos a redondear un periodo de devaluación salarial inédito en la historia argentina. 2 horas y media estuvo hoy Martín Guzmán con Cristalina Georgieva, la nueva directora gerenta del Fondo Monetario. Está allí en Washington con varios de sus colaboradores más estrechos y lamentablemente, lo que acercó el Fondo Monetario, al menos en esta primera aproximación, diría Aníbal Fernández, más ricotero que spinettiano, es una anchoa en el desierto. El Fondo Monetario no está incorporando para nada en ninguna de las conversaciones el haber pisoteado su propio convenio constitutivo, sus propios estatutos, para darle a Mauricio Macri, un Mauricio Macri que ahora parece como si nada, para darle a Mauricio Macri esa montaña de plata que ahora tenemos que devolver todos nosotros. La única puntita de esperanza que dejó el encuentro de Guzmán con Georgieva fue producto de una casualidad, de una carambola. Es que el Fondo Monetario viene discutiendo desde hace varios meses ya, desde hace más de un semestre, si emite una nueva serie de derechos especiales de giro, que es su moneda, de modo tal de repartir dinero entre todos los países en proporción a su participación, su cuota en el Fondo Monetario, para de esta manera incentivar un rebote global, que claro, está siendo muy desigual, muy desigual. El Fondo Monetario ofrece eso, que es una emisión de 650 billones de dólares en derechos especiales de giro, pero la verdad, a Argentina le van a tocar 3.500 millones de dólares por la participación que tiene. Eso alcanza para el vencimiento de este año, el vencimiento de agosto, y muy poquito más. O sea que si el Fondo Monetario se mantiene en su tesitura actual, lo que nos van a dar es algo que al resto del mundo también le van a dar para apuntalar la recuperación, para intentar que sea más o menos un salvavidas para los países más postergados, para esos que no van a tener vacuna hasta 2023 quizás. Pero esa plata, en vez de ponerla en la recuperación, la vamos a tener que poner en la primera cuota del repago de la mega deuda que dejó Macri como herencia envenenada. Claro, hay otra alternativa, que es alcanzar un acuerdo para refinanciar los pagos de esa deuda. El problema es lo que pide el fondo a cambio. Intervenir, como en un virreinato, la economía en todos sus términos. Tener un programa que sea prácticamente un cogobierno con el Fondo Monetario. Y encima, lo que viene diciendo Georgieva, y hoy lo reiteró en la reunión con Guzmán, es: yo los paquetes que tengo son estos, los disponibles. Y lo manda a la página web del fondo. ¿Ahí a cuánto refinancian las deudas? A 10 años. ¿Cuánto es, a simple cuenta de almacenero, 44.000 millones de dólares pagados en 10 años? Bueno, es una plata que Argentina no puede pagar. Son casi 5.000 millones de dólares contando los intereses por año que hay que sustraerle a la actividad económica para derivarlo al exterior y por ende exportar más, fabricar más, producir más y que se lo lleven para afuera. Después de esta crisis que les digo. Y en ese contexto es que se da una disparada inédita de la desigualdad. Inédita. Estamos más desiguales que nunca. Y no hace falta esperar los resultados de las estadísticas que por lo general vienen 6 meses, 9 meses después.
alcanza con ver las ganancias de las empresas más grandes, alcanza con ver lo que está pasando con los precios y cómo siguen perdiendo los sueldos frente a los precios, y alcanza con ver la pobreza, esa pobreza a la cual mucha gente se asomó de golpe con el caso de M, la chica que por fortuna reapareció, pero cuyo drama social sigue, cuya pesadilla se mantiene y continúa en el tiempo, como la de más de la mitad de los chicos. Más de la mitad de los chicos y chicas que viven en esa situación. La semana pasada te mostré que en una familia con 2 personas adultas que trabajen por el salario mínimo, aun cuando reciban los 2 niños del hogar la asistencia de la asignación universal por hijo o de una asignación familiar que le corresponde a alguien que gana en blanco un sueldo mínimo, aún así no llegaban a los 58.000 pesos que hay que tener para no ser pobre hoy en Argentina si uno es de una familia de 4 miembros. Bueno, rastreé hacia atrás con datos del INDEC y con datos de la consultora P×Q, también de Álvarez Agis, ¿cómo daba esa cuenta? 2 sueldos mínimos y 2 asignaciones, ¿pagaban la canasta básica, la canasta para no ser pobre en los años previos al acuerdo con el Fondo Monetario? Mirá, acá está la serie. En este gráfico se ve nítido. En 2016, durante todo ese primer año de gobierno de Macri, el costo de la canasta básica estuvo allí, por debajo de los 2 sueldos mínimos y las AUH. Los colores son el color amarillo es el de la canasta básica y el color azul es el de los 2 sueldos mínimos más las 2 asignaciones por hijo. Están al revés ahí en el rincón las referencias, pero se entiende el gráfico, ¿no? El gráfico claramente muestra cómo la canasta básica costaba menos que esos 2 sueldos mínimos y las 2 AUH, hasta precisamente el momento en el que firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario, junio de 2018. Ahí se cruzan las líneas y ahí es donde terminan luego superando el costo de la canasta básica lo que vale el salario mínimo duplicado y la asignación duplicada. Bueno, esto después, a la postre, termina convirtiéndose en estructural, porque esto es lo que pasa cuando, bueno, no se mueve el salario mínimo, no se mueven las asignaciones, cuando la política pública no alcanza para compensar una crisis social. Y ahí es donde está, me parece, el polvorín sobre el cual de a ratos parece estar sentado el gobierno. Una situación que se va a agravar con la segunda ola y que hay que ver justamente de qué manera se enfrenta, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. Ahora, en este contexto, ¿cómo se comporta la élite? ¿Cómo se comporta la élite económica? Los ricos, los millonarios. Bueno, mira esta foto, porque te va a sorprender. Esta foto es de la puerta de un country, no importa cuál. Este es el Highland Park, pero hubo toda una gira. Este es un tributarista que paseó durante todo el verano por los countries para venderles esto, estrategias de defensa frente al impuesto a las grandes fortunas. Y en ese contexto, que hoy vamos a ver, porque ayer hubo el primer amparo en contra del impuesto a las grandes fortunas, del aporte extraordinario a las grandes fortunas, en ese contexto es que se empieza a discutir la reforma tributaria. ¿Pero cómo se discute la reforma tributaria? Bueno, ampulosamente nos habían propuesto una reforma tributaria donde pagaran más los que más tienen, donde se pudiera redistribuir y revertir una situación tremenda desde lo social que dejó Macri después de su gobierno. Y sin embargo lo que se va a discutir este sábado además, es una reforma del impuesto a las ganancias que alivia, es cierto, la situación para 1.200.000 personas, pero que atiende con recursos fiscales esa situación en vez de la de los más urgidos. Claro, dirá alguien en defensa de este proyecto, se compensa con lo que aumenta el impuesto a las ganancias para las pymes, para las sociedades. ¿Sirve aumentarle a las pymes en este contexto? A una pyme que gana 100.000 pesos por mes, no a una pyme exitosa, que tiene cantidad de empleados, que ya es discutible si se le llama pyme. No, a esa pyme
esos recursos que les van a extraer, ¿no van a ir en detrimento también de la generación de empleo? Son muchas preguntas que hay para un momento de muchas definiciones. Lo vamos a tocar a lo largo de este programa. Vamos a hablar también de las nuevas restricciones que pueden surgir a partir del coronavirus. Y vamos a hablar muy, muy profundamente sobre estos estudios que, bueno, vienen a hacer juicios contra el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que es acaso el gran faro redistributivo que impulsó el Frente de Todos desde que asumió. Es un ejemplo a nivel internacional. Lo hablábamos la semana pasada con Branko Milanovic, experto mundial en desigualdad. Lo destaca incluso la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario. Esos son los impuestos que pueden financiar un paquete de estímulo y de reanimación de una economía muerta. Pero además son paquetes que vienen a compensar la desigualdad. Esa desigualdad récord que hace que dos personas con empleos en blanco y con sus hijos asistidos por la Seguridad Social no lleguen ni siquiera a la canasta para no ser pobres. Bienvenidos, bienvenidas. Así empieza Brotes Verdes. Todos